Es maestra en artes plásticas en la UABC y de teología en Edopus. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a la agradecida que estuvo el día de hoy con nosotros compartiendo los conocimientos. Gracias. Muy buenas tardes. Díganme si me escuchan bien. ¿Sí se escucha? Perfecto. Déjenme decirles que Dios me quiere mucho porque le reclamé al padre Durazo que me pusiera a dar una plática después de semejantes personajes. Entonces dije, no es justo, me pusiste en una situación muy compleja. Pero fuimos a comer y no les sirvieron, ahorita no le han servido a nadie más que a mí. Y tuve que venirme, así que vamos a empezar con mucha confianza. Vamos a hablar del arte, que es maravilloso. Me avisan porque soy muy emocional, entonces el micrófono, cuando estaba en cuarto de primaria di una poesía y la dije toda con tanta emoción afuera del micrófono. Entonces, por favor, levántenme la mano cuando ande bailando y no me escuchen. El demonio en la historia del arte medieval. Ahora es un tema muy aterrizado, simplemente las imágenes de lo que está sucediendo durante el periodo de la Edad Media, del siglo V al XV, y un poquito vamos a entrar en algunos ejemplos de lo que se presenta en el arte del Renacimiento, siglo XV y XVI. Adelante, sí, por favor, siguiente imagen. Durante la Edad Media se representa el demonio en las iglesias. El arte que se presenta en la Edad Media, entre otros, principalmente va a ser el arte románico, el siglo XI y XII, y arte gótico, finales del XII, XIII, XIV, XV y XVI. En donde se presenta, y eso es lo que vamos a tratar, aquí vamos a ver algunos ejemplos del demonio en las diferentes pórticos de las iglesias, en los capiteles dentro de las iglesias, en las miniaturas o en general en la literatura, en los frescos en las paredes de las iglesias, en los mosaicos, sobre todo en el periodo bizantino, en techos, en paredes y en pisos, en los vitrales de las famosas catedrales góticas, que son representaciones que recuerdan día a día al demonio y las penas que aguardan al pecador en el infierno. La siguiente, por favor. La luz, pero así como durante la Edad Media y el arte gótico y románico, va a aparecer el demonio muy comúnmente también es una época en la que nos hablan mucho de la luz que es Dios, la luz que entra por esas catedrales y que trasluce, que misteriosamente y de manera mágica entra dentro de la catedral y que es o representa a Dios. Entonces, a través de la belleza sensible se eleva a la belleza verdadera, desde la tierra donde la belleza yace y resucita en el cielo a través de la luz de sus esplendores. Entonces, así como durante la Edad Media, y estamos acostumbrados a oír que se habla mucho del demonio y lo vemos en las obras, también es una época en que se habla mucho de Dios y de Dios como luz, ¿no? Este es el abad Suger de la abadía benedictina de Saint-Denis, precisamente donde empieza el gótico y empiezan esas catedrales. La de Saint-Denis es la primera, que van a transmitir un mensaje de Dios a través de la luz. Entonces, la catedral como una obra teológica. En la Edad Media la catedral se presenta como toda una obra teológica para leer, en el pórtico, en el capitel, en los vitrales, en los mosaicos, en los pisos, en los techos, en toda la iglesia, ¿no? La catedral es una obra teológica que hay que saber leer para poder entender este mensaje, ¿no? Y el abad Suger se fundamenta, estos escritos, Pseudo Dionisio Areopagita,
recopila escritos de Proclo y también de San Juan, que nos habla del Logos divino que es concebido como la luz verdadera que brilla en las tinieblas. Y el famoso pasaje que conocemos todos: yo soy la luz del mundo, aquel que me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Yo, al entrar a una iglesia gótica, entonces estoy siguiendo el camino de la luz, el camino de Cristo. La siguiente, por favor. Toda la creación es una revelación de Dios. Todas las cosas creadas son luces. Esto nos lo dice Pseudo Dionisio Areopagita. Dios es luz y cada uno de nosotros recibe y transmite esa luz de Dios. Esto me encanta. En una ocasión, hace muchos años, andaba de rebelde y entonces le dije al padre Durazo: pues fíjate que yo voy a hacer todo lo que quiera y después me voy a arrepentir y ya. Y el padre Durazo me dice: sí, solo que vas a dejar de ser luz. Y me dejó callada. Vas a dejar de ser luz. Tenemos todos la posibilidad de recibir esa luz de Dios y transmitir esa luz de Dios. Entonces, Dios interpone imágenes entre Él y nosotros, como velos. La Santa Escritura, o la Escritura Santa, presenta las imágenes de Dios deliberadamente imperfectas y contradictorias. Leemos el Antiguo Testamento y es complejo, inclusive el Nuevo Testamento, y no entendemos. Entonces, es deliberado, porque esta imperfección y contradicción evidentes para nuestra inteligencia tienen por finalidad el despertar en nosotros la necesidad de trascendencia, el deseo de acceder a partir de un mundo de sombras y de imágenes aparentes a la contradicción de la luz divina, a la contemplación, de la luz divina. Así Dios, escondiéndose a nosotros, se manifiesta gradualmente. Cuando leí esto me encantó, porque entonces entendí que la Sagrada Escritura hay que leerla diariamente y constantemente durante toda nuestra vida, y eso lo sabemos, pero solamente así, porque Dios se manifiesta, y me encantó la forma en la que lo dice, como un velo. Entonces tengo que ir quitando esos velos, y la única manera es de hacerlo gradualmente. Entonces, la siguiente, por favor. La catedral gótica se transforma entonces en un monumento dedicado a la transparencia. El cielo y la tierra entran en comunión gracias a la luz que atraviesa todas las partes del edificio. Estoy dentro de una catedral gótica y me recuerda a esa Jerusalén celeste de la que habla el Apocalipsis, que tiene paredes de cristales que hacen visos de diferentes colores, y que yo dentro me siento como en un lugar maravilloso, ¿no? La luz que entra por los vitrales es la luz que representa a Cristo. En la Edad Media, la luz se considera, a Cristo se le considera la luz. Entonces, esa luz, el creyente que está dentro de esa catedral gótica, al ver los diferentes visos que cambian, depende del sol, de lo nublado, dentro de la iglesia tú estás sintiendo una luz difusa y distinta que está cambiando constantemente. Entonces entiende que es la luz, que es el propio Cristo, ¿no? Todo el universo es un velo iluminado por la luz divina. Esto también nos dice el abad Suger, que, como les decía, es el que inicia con una primera catedral gótica en Saint-Denis, en Francia. La siguiente, y vamos a ver la luz. Esto es
una catedral gótica, y esto es a lo que me refiero cuando digo que es esa luz difusa, es esa luz que hace visos de colores como los diamantes, como las piedras preciosas, que la siguiente podemos percibir, y era la idea, que el cristiano llegara a una iglesia, y sí, claro, antes de entrar ve las gárgolas, que significan figuras espantosas que representan el mal, o ve el juicio final en el pórtico, pero también entiende que dentro de la iglesia va a vivir un proceso de transformación y un encuentro con Dios a través de la luz, a través de la música, a través del incienso y todo lo que se presenta dentro. La siguiente, estas son diferentes imágenes solamente para que nos hagamos una idea. Y si vamos en abril y la vemos es una luz, pero si vamos en diciembre es otra, en la mañana, en la tarde, la luz se muestra de manera distinta en cada momento del día o de las estaciones. Y en estos vitrales, ¿qué se representa? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los vicios y las virtudes, y entonces también, además de vivir esta experiencia espiritual con la luz, también aprendemos las enseñanzas de la Biblia en cada uno de los vitrales. Siguiente. Vemos todas estas que les estoy presentando, son catedrales que están mayormente en Francia, que es donde empezó el gótico y donde se manifiesta pues esta teología de la luz. La siguiente, por favor. Hermosísima la capilla de Nuestra Señora de París, que es totalmente cubierta de vitrales, y cada una de estas imágenes representa un texto del Nuevo o el Antiguo Testamento. Entonces se usaban, como sabemos, para educar, ¿verdad? Dar toda la enseñanza bíblica a través de las imágenes en las diferentes manifestaciones del arte. La siguiente. La misma catedral con esos rosetones hermosos. Siguiente. Este es un rosetón también que, fíjense en las imágenes, aquí está la crucifixión, diferentes etapas en la vida de Jesús. Entonces, así como, y vamos a ver muchas imágenes de las que se presentan el demonio, también tenemos muchísimas, mayormente imágenes hermosísimas de la Virgen, de Dios y de todos los momentos diferentes de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Siguiente, por favor. De nuevo un rosetón. También a veces nos cuentan la historia de la vida de los reyes. La siguiente. También a veces nos cuentan imágenes como esta, en donde Jesús, después de la resurrección, baja al infierno, y ahí vemos y empezamos a ver que en el arte va a estar representado el demonio en muchos momentos distintos, ¿no? Aquí entonces vemos un vitral y vemos cómo Cristo baja a salvar a todas esas personas que habían muerto antes que él, y cómo está en el infierno porque está rodeado de demonios. Entonces, la siguiente. Desde un punto de vista teológico, metafísico, el universo es bello porque es obra divina. En el Génesis, el sexto día, Dios vio que todo lo que había hecho, dice la Biblia, es bueno, pero en una interpretación de la palabra también se puede traducir como Dios vio que era bello toda la creación, ¿no? Entonces la sabiduría recordaba que el mundo había sido creado por Dios según número, peso y medida. Eso dice la Biblia. Entonces, según los criterios de perfección, el universo tiene esta perfección porque fue creado con número, peso y medida, o sea, con perfección matemática. Entonces, la naturaleza divina comunica su propia belleza a todos los seres. Los autores medievales hablan de la belleza del universo y, por ejemplo, como en el caso de San Agustín, argumenta que el error también es parte del plan general, que es como lo que hemos venido hablando, porque sería imposible una sociedad sin errores. Cuando hablamos o queremos esa
sociedad perfecta, entonces ya estamos hablando de soberbia y nos vamos al final de uno de los mayores errores, ¿no? El siguiente, por favor. Uno de los libros que afecta y que es muy copiado es los libros. Hay una interpretación del libro del Apocalipsis por el Beato de Liébano en el siglo VIII. Ese es un escrito que se da en España y que finalmente es un comentario al Apocalipsis, pero que presenta muchas imágenes del demonio, del juicio final, y que es muy copiado, tiene mucha influencia en este periodo, ¿no? Entonces ahí van a representarse mucho en las iglesias románicas y góticas figuras demoníacas, y se van a dar sobre todo en las iglesias románicas que están en el Camino de Santiago, el famoso camino de peregrinación. El siguiente. Y estos son algunos ejemplos. Las catedrales góticas se presentan sobre todo el arte. Aquí solo quería decirles que también, aparte de estos libros de interpretación, también es el año, el milenarismo, o sea, cuando el año 1000 sucede, también hay un gran terror por lo que va a suceder, y entonces hay mucho miedo, y ahí se representa mucho también la cuestión del temor a través de las imágenes del juicio final, en donde aparecen los infiernos y los demonios. Adelante. Este es un ejemplo de este texto de la interpretación del Apocalipsis, donde está esta figura, estos monstruos de 7 cabezas, de la que habla el Apocalipsis. La siguiente. Estas son imágenes de libros o miniaturas que presentan así un ángel que tiene la posibilidad de encerrar a todos estos demonios, ¿no? Entonces, en los libros miniados hay muchas representaciones del demonio. La siguiente, por favor. Aquí vemos a un personaje que está simplemente escuchando la voz de los demonios. Va a ser su decisión si seguir y obedecer o liberarse y tomar la decisión correcta, ¿no? La siguiente. En los pórticos, como les decía, de las catedrales románicas, vamos a ver sobre todo el tema del juicio final, como en este pórtico de Santa Fe de Conques en Francia, donde se presenta toda la manifestación del juicio final. Siguiente. Ahorita vamos a ver las demás. Entonces, como esta aquí está, así se presenta siempre en uno de los pórticos: Cristo en majestad, el Pantocrátor, Cristo como Señor del universo, el día del juicio final, y separando a la diestra los salvos y a la siniestra los condenados. Aquí está toda la representación de los demonios en el infierno, al que asistirán todos los que después del juicio serán condenados. Esta es la iglesia de Santa Fe de Conques, también en Francia, y el estilo de esta iglesia es el románico. La siguiente, por favor. Aquí la vemos un poco mejor. Aquí están todos los salvos, y a la izquierda demonios que están en el pesaje de las almas, y los demonios que están castigando o dando un castigo exacto para cada pecado capital. Siguiente. Aquí nos vamos acercando más a la parte donde siempre en el juicio final van a aparecer las imágenes de los personajes que están siendo llamados a presentarse al juicio. Aquí están saliendo de las tumbas, y aquí está la división entre los salvos que van a la diestra y el demonio que está empujando a todos los pecadores hacia las fauces de este demonio, y están entrando a través de estas fauces al infierno. Siguiente. Y aquí vemos en el infierno este demonio que está ya infringiendo cada castigo. Si se fijan, aquí está la bolsa de monedas
de Judas, la avaricia. Aquí está una mujer semidesnuda que representa la lujuria. Probablemente este personaje que está a los pies representa la pereza, y así cada uno de los vicios capitales, pecados capitales, serán castigados por los diferentes demonios. Siguiente. Es la misma, que se ve un poco mejor, y ahí se ve a un personaje que está tal cual se hacen los pollitos, están pasando por el fuego, un demonio. La siguiente, por favor. Ajá. Un demonio que está poniendo su dedo en la balanza para ganar a ese cliente, ¿no? La siguiente. Esta es una iglesia también románica que tiene parte gótico, que se llama San Pedro de Moissac, también está en Francia, y aquí les voy a presentar un demonio que está al lado de una mujer que representa la lujuria. La siguiente, por favor. Aquí está este demonio panzón, zancón y horrible, que está al lado de esta mujer que está siendo devorada su cuerpo está siendo devorado por serpientes. Esta está en la parte exterior de la iglesia de San Pedro de Moissac. Siguiente, por favor. Esta iglesia es, el tímpano no nos habla del juicio final, sino es Pentecostés, Cristo que está enviando a todos los apóstoles a evangelizar, pero... decir más despacio. Ok. Aunque no. Okay. Bueno, más despacio. Aunque está enviando a los apóstoles a evangelizar a todos los pueblos paganos, entonces en estos recuadros están las imágenes de esos pueblos paganos y veamos cómo los representan. Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, aquí se presentan todos los recuadros son diferentes pueblos paganos que no han sido evangelizados y que los apóstoles van a evangelizar. Veamos esos pueblos en la siguiente. Así se presentan los pueblos paganos como figuras un poco demoníacas, monstruosas, con orejas gigantescas o con la cabeza en el cuerpo, y esto es común como se representan de esta forma. Y la siguiente, también aquí vemos en el recuadro unos personajes que tienen, o sea, son personas, son seres humanos, pero tienen la cabeza de perro. Porque son herejes, no han sido evangelizados, así los representan en el arte, ¿no? El siguiente. Muy bien, esta es Nuestra Señora de París, y aquí está el juicio final. Aquí vemos el ángel y el demonio que tienen el pesaje en el medio, y como siempre, en la parte inferior, todas las personas que han muerto y se levantan para presentarse al juicio final. En la parte superior está el demonio y el arcángel San Miguel haciendo el pesaje de las almas. A la diestra vemos, y se caracteriza porque los que están a la diestra casi siempre están viendo hacia Dios. Los que están a la siniestra siempre están concentrados en sí mismos o en sus prójimos y en dañar al prójimo. Entonces aquí vemos cómo los condenados son conducidos por este demonio, son conducidos hacia el infierno. Esta representación del juicio final la vamos a ver durante la Edad Media, casi podría decir que en todas las iglesias, en alguno de los pórticos, haciéndonos, recordándonos que existe el mal,
pero que se queda fuera de la iglesia. Cuando nosotros vemos estas representaciones es antes de entrar, precisamente para hacer una reflexión ante estas imágenes, antes de pasar al templo. La siguiente, por favor. Aquí vemos más de cerca precisamente las imágenes del arcángel San Miguel con la balanza y el demonio. Pero ¿de qué manera el demonio está haciendo trampa? Porque hay dos demonios, uno que está arriba de la balanza y el otro que está jalando para ganarse a este personaje que está dudando entre el bien y el mal. La siguiente es la misma, un poquito más agrandada para que vean cómo representaban la figura del demonio. Si se fijan, tiene cuernos, tiene un rostro espantoso, tiene solo 2 dientes y tiene todo su cuerpo lacerado. Y tiene una mirada terrible y extraviada. Los artistas de la Edad Media y del Renacimiento intentaban con mucha creatividad buscar la manera de representar al demonio lo más espantoso que pudieran representar esta maldad. A veces son muy creativos. La siguiente. Muy bien, esta es la Catedral de Chartres, que también es una catedral gótica y también nos presenta Cristo en majestad, los intercesores perfectos, la Virgen y San Juan y los instrumentos de la pasión. Generalmente en el pórtico también van a estar los instrumentos de la pasión, la corona, la lanza, la columna de la flagelación y así. Y ángeles que están muchas veces coronando a los bienaventurados y a veces agarrando a palazos a los condenados, que los vemos que los están empujando y no sé si alcanzan a ver las fauces del demonio abiertas por donde todos esos condenados están entrando. Y esto llama la atención porque estos condenados siempre van a estar muy distraídos, viendo como muy en este mundo, viendo o peleando con otras personas, y los salvos generalmente van a estar con su mirada contemplando a Dios. Entendamos el mensaje, ¿no? La siguiente. Esta es el tímpano de la Catedral de León en España, y entonces aquí presenta de una manera diferente. Aquí está el pesaje también. A la diestra los salvos, a la siniestra los condenados, y aquí da la opción al pecador que elija entre ser introducido en un caldero hirviendo o ser devorado por estos monstruos que tienen unos dientes muy afilados. Entonces, la representación pues de las consecuencias que tiene el pecado se representan en el arte como una enseñanza constante en las iglesias, ¿no? La siguiente. Esta es un momento en el que un personaje, se me va ahorita el nombre, creo que es Teófilo, está haciendo un pacto con el diablo. La siguiente. Aquí vemos este momento que se representa también en el arte. Este era un religioso que quería mucho el éxito y no lo obtenía. Entonces hace un pacto con el diablo para conseguirlo. Es una leyenda y finalmente por ahí la Virgen intercede y finalmente se salva. Se los muestro para que veamos de qué manera el demonio se representa de diferentes formas en el arte. Aquí está haciendo este personaje su pacto con el demonio. La siguiente.
Muy bien, esta también de nuevo es un juicio final donde se presenta Cristo, donde están los personajes que nos dice el Apocalipsis que van a sonar las trompetas anunciando a todos para que salgan de sus tumbas y se presenten al juicio final. Aquí presenta a los ángeles trompeteros, también presenta los instrumentos de la pasión en la parte superior y de nuevo a los salvos y a los condenados. En este caso también presenta algunos de las figuras que describe el Apocalipsis, como ese monstruo de 7 cabezas, esos dragones que se presentan en el juicio final. Siguiente, por favor. Muy bien, este es un demonio zancón, también en una catedral francesa, donde se ve que está el pesaje de las almas, aunque la balanza se quebró, no la tenemos completa, pero de un lado está el arcángel sosteniendo una de las partes de la balanza y en el otro está sostenida por un demonio, otro demonio pequeño. Atrás está un demonio que se está atacado de la risa, que se está riendo. Entonces esta era la manera de que cada iglesia representaba de manera diferente los temas en los que aparece el demonio. La siguiente. Muy bien, esta es la Catedral de Santiago de Compostela, la famosa catedral a la que es tan importante, sobre todo en esta época, y que sigue siendo todavía el Camino de Santiago, ¿no? El famoso Camino de Santiago, que desde el siglo IX está siendo muy importante, y muchas de estas iglesias que yo les mostré exactamente son las llamadas iglesias del camino. En este peregrinaje iban pasando por cada una de estas iglesias y viviendo la experiencia de esa transformación que esperaban, ¿no? Entonces, en esta imagen de un tímpano, aquí se presenta Cristo y se presentan algunos demonios que son como la típica representación, pero también otras que se presentan como estos personajes que también son personas, o sea, cuerpos de seres humanos, pero con rostros de animales. También se presenta, todo al lado derecho, una mujer semidesnuda que se puede interpretar como la representación de la lujuria, ¿no? Las tentaciones también. Muy bien, aquí nos acercamos para que vean esos demonios con caras pues como de perros, y cuerpos muy extraños, diferentes representaciones del demonio. La Catedral de Santiago de Compostela originalmente fue una catedral que se construyó en el periodo románico, pero que ha tenido muchas transformaciones. La siguiente. Bueno, esta es una fachada de un templo de la Catedral de Salamanca. Entonces, pues vemos cómo utilizan su creatividad con una piel terrible y dañada, con unos dientes espantosos y maléficos, una sonrisa sarcástica, unos ojos desorbitados, nos presentan la figura del mal, ¿no? El demonio, para que nos haga reflexionar. La siguiente. Esta no es una gárgola, pero es hermosa. Dice que es muy privilegiada porque fíjense la vista que tiene la Torre Eiffel. No es una gárgola porque estas figuras son muy representadas en el arte gótico, pero son en realidad, es un tubo de desagüe para que el agua corra lejos de la pared. Pero
aprovechan y a ese tubo le colocan una figura generalmente demoníaca para representar, bueno, tiene una finalidad utilitaria, pero también tiene la función de anunciar esto mismo: el mal existe, pero el mal se queda y debe quedarse fuera de la iglesia para que nosotros entremos a vivir dentro del templo una transformación. Por eso en estas iglesias siempre la nave central va a ser más alta, más ancha, porque al entrar dentro de la iglesia yo debo vivir un proceso transformador, y en ese pasillo, en esa nave central, yo voy, después de reflexionar de todas estas imágenes que están fuera de la iglesia, todas estas imágenes del mal que están fuera de la iglesia, entré para yo vivir este momento espiritual que me lleve a un encuentro con Dios. La siguiente, por favor. Estas sí son gárgolas, y ahí vemos cómo está por su boca o por alguna parte es utilizada para el desagüe de los techos, pero aprovechan para hacer unas figuras terribles, y estas gárgolas están fuera de las catedrales góticas. Inclusive en México hay muchas catedrales que tienen estas gárgolas. La siguiente, y vamos a ver varias imágenes. Esta es la Catedral de Sevilla. Vamos a ver varias imágenes de estas gárgolas porque son muy típicas de la representación del mal o del demonio, ¿no? Ajá. Aquí vemos, este es el monasterio de los Jerónimos en Lisboa, en Portugal. Y dentro del patio tienen estas figuras monstruosas. La siguiente, también a veces son figuras de animales, pero demonios y monstruos, ¿no? Esta Catedral de Sevilla también, allá hay un personaje que tiene cuernos, alas, y vemos su boca abierta porque ahí es el desagüe. Esta no quiso salir y entonces se difuminó. La siguiente. También a veces como personajes que representan como la ira o pues el rostro del mal, ¿no? La siguiente. Muy bien, aquí está abrazando un animal, tiene una calavera y bueno, gárgola también. La siguiente. Aquí se ve, es como un león, dragón, que también está en España, en Granada, en la capilla donde están los reyes católicos. La siguiente. En el monasterio de los Jerónimos, también en Portugal, y ahí vemos claramente la otedad, generalmente por la boca. También tenemos dentro de las iglesias capiteles. El capitel es la unión de la columna que representa la tierra con la bóveda, o sea, el techo de la iglesia que representa el cielo, y el capitel que es la unión entre los dos. Y aquí vemos un personaje al que claramente el demonio le está hablando. Aquí vemos un momento en el que Moisés baja con las tablas de la ley y se encuentra con el becerro de oro. Y sobre él está un personaje que, por el cabello como lo tiene, representa también como el mal, el demonio, ¿no? Que convenció a todos para que siguieran adorando al becerro de oro y no esperaran la ley de Dios. Siguiente. De nuevo, ¿no? Un demonio que se representa con el cabello todo. No había que andar despeinado en la Edad Media porque así se representaba también el demonio. Y bueno, una mujer que también está siendo devorada por la serpiente. Siguiente.
También figuras muy extrañas, raras. Este es como si fuera un espectáculo circense, parece, pero son figuras, uno está sacando la lengua, es muy extrañas, digamos que parecen representaciones de la maldad, del mal también. Siguiente. Y bueno, seres, monstruos que están devorando a pecadores, pero todavía tenemos la oportunidad de ver los ojitos y la expresión para que nos convenza más de alejarnos del pecado, ¿no? La siguiente. Aquí vemos las fauces de este demonio que precisamente, impulsados por otros demonios, pues van entrando los personajes al infierno. Y esta es una pues representación también del fuego y cómo los personajes están ahí viviendo o sufriendo desde la dificultad pues del infierno. Esta me impactó mucho. También se representan los pecados capitales, también se representan los vicios. No sé, ustedes díganme qué pecado es este, pero desde que yo lo vi trato de no hablar mal de la gente, porque está muy impactante. Le están cortando la lengua, ¿no? Además de que lo están ahorcando, ¿no? Entonces son muy expresivas también las imágenes donde se presentan los pecados y los castigos de los pecados. La siguiente. Muy bien, también en la Edad Media se va a representar mucho en los frescos dentro de las iglesias. Esta, por ejemplo, es un fresco que está en Asís, en la Basílica de San Francisco de Asís, y donde están 28 hermosísimos recuadros realizados por Giotto, donde nos cuenta la vida de San Francisco de Asís. Y es un episodio en la vida de San Francisco. La obra se llama La expulsión de los demonios de la ciudad de Arezzo, es del siglo XIII. Entonces, esta es una ciudad, la ciudad de Arezzo, es una ciudad amurallada y como pueden ver, todos, o sea, los personajes están dentro de las murallas, aterrorizados. Esa ciudad está muy contaminada por los demonios y los ciudadanos tienen miedo de salir. No sé si en algún momento hay algo que se parezca a alguna ciudad. San Francisco le pide a uno de sus discípulos que ordene a los demonios que salgan de la ciudad, y San Francisco se inclina en una muy poderosa oración para pedir a Dios por esta expulsión, y vemos en la parte superior de la ciudad que están los demonios siendo expulsados y saliendo de la ciudad. La siguiente, para verla un poquito más de cerca, está esta ciudad y como ante la oración de San Francisco los demonios salen de la ciudad de Arezzo. Esta es una imagen que nos muestra el demonio apachurrado acá abajo. También es el momento en el que Cristo baja a los infiernos y está sacando a los personajes, y los demonios están contemplando el episodio. Adelante, la siguiente. Aquí vemos cómo está este demonio siendo aplastado y como con cuernos peludos, con terribles dientes como de vampiro, con orejas de macho cabrío, patas de macho cabrío, muy peludos, a veces con diferentes colores, como se representaba a los demonios. La siguiente. Este es también un fresco que también es de Giotto, está en la capilla en Padua, en la capilla Scrovegni, y es el juicio final. Está Cristo en majestad, todos los personajes que están con él en el cielo, a la diestra los salvos y a la siniestra, siendo la cruz la que separa,
el infierno. El infierno que empieza como un río de sangre, y en ese río de sangre que va bajando, ahí van enredados o cayendo todos los pecadores. Aquí nos acercamos para ver cómo este río de sangre lleva y van todos cayendo hacia el infierno, en donde está el demonio que se los está devorando. Aquí vemos más claramente, con acercamiento, la figura del demonio en azul, con cuernos, con barba, muy panzoncito, y que tanto por sus orejas, como por su boca, como por sus piernas, está devorando a todos los pecadores que están sufriendo diferentes castigos por los diferentes demonios que los están acosando. Esto muy conocido, el Bautisterio de Florencia, en donde hay unos mosaicos maravillosos, y bueno, la idea de esta presentación es mostrarles cómo en las diferentes manifestaciones artísticas, como mosaicos, como vitrales, como relieves, aparece este tema. Vamos a verla por dentro, la siguiente. Y el mosaico tiene historias del Génesis. Viene primero, muy interesante, toda la jerarquía angélica, y luego historias de la vida del Génesis, historias de Juan, historias de Cristo y de María. Pero en esta parte, en el número 1, aparece el juicio final. Aquí vemos nada más a Cristo. En la siguiente vamos a ver la parte del juicio final, en donde también aparece el demonio. Muchos otros demonios están lastimando y devorando a pedazos a todos los demás inquilinos de este infierno, y de sus orejas y de su costado están saliendo unos animales como serpientes que están ayudándole a devorar a todos los pecadores que llegaron. Este es un mosaico, si se fijan, está compuesto por pequeñas teselas que muchas veces son de oro y diferentes cristales y piedras, pero que es muy utilizado sobre todo en el Imperio Bizantino y en las ciudades que fueron conquistadas por el Imperio Bizantino, estos maravillosos mosaicos. Aquí es donde está Cristo, y a su diestra, como siempre, aparece esta imagen que vimos del juicio del demonio. La siguiente. También en la literatura, y creo que me queda un poco tiempo, también en la literatura es muy representado el demonio. Dante y la Divina Comedia va a ser fundamental en esta época. Va a ser un libro de una gran influencia, en donde, bueno, él describe el infierno. Es un texto capital porque va a ser muy copiado, y muchos artistas, inclusive Miguel Ángel en el juicio final, que están en la Capilla Sixtina, va a tomar como punto de referencia este infierno que Dante refiere con todo detalle en su libro de la Divina Comedia, ¿no? Entonces ahí nos presenta diferentes personajes que podrían considerarse como demonios, personajes de la mitología griega como el rey Minos, Furias, Hernias, el monstruo Gerión, Lucifer, que se presenta para Dante con 3 caras y 6 enormes alas de murciélago. Y entonces Dante nos presenta cómo cada uno de los pecados tiene un castigo, y nos presenta describiendo con detalle todos esos castigos. Veamos un poquito. Los indolentes
corren desnudos y son picados por abejas y por moscos. Los indolentes son como mediocres, pues que no hicieron algo con su vida, que no utilizaron sus talentos en la vida. A los glotones los presenta azotados por una lluvia y descuartizados por el Cerbero, este perro de 3 cabezas que custodia en la mitología griega el mundo de los muertos. A los herejes aparecen yaciendo en sepulcros hirviendo, los violentos sumergidos en un río de sangre hirviendo. Es muy creativo Dante para explicarnos todos y cada uno de los castigos que van a recibir estos pecadores, ¿no? A los violentos los presenta sumergidos en un río de sangre hirviendo, a los blasfemos, sodomitas y usureros perseguidos por una lluvia de fuego, a los aduladores inmersos en estiércol, a los simoniacos sumergidos cabeza abajo con los pies en llamas, a los barateros sumergidos aguijoneados por los diablos, los hipócritas cubiertos por una capa de plomo, los ladrones transformados en reptiles, los falciarios afectados por la sarna y la lepra, los traidores aprisionados por el fuego. Esta influencia de la literatura pues va a ser muy grande, ¿no? Y vemos la imagen siguiente, cómo han representado, la siguiente, cómo han representado el infierno, como a Lucifer como lo presenta Dante, ¿no? Es un personaje, es un demonio con 3 cabezas y que está devorando a 3 personajes terribles de la historia, como es Judas y como son Bruto y Casios, los asesinos de Julio César, ¿no? Entonces, así es como interpretan en dibujos, como Dante habla de Lucifer. Y este es uno solamente de los castigos donde está Dante con su maestro y guía Virgilio, que lo está acompañando en todo momento, y aquí vemos cómo representan en una pintura están de cabeza y con fuego en las piernas. Uno de los muchos castigos que hay en el infierno. La siguiente. Ya en el Renacimiento nada más quise presentarles algunas imágenes para que veamos, hay un cambio muy grande en la representación de las imágenes, que ahora, dado que ya conocen el arte de la antigüedad en Grecia y en Roma, y han llegado grandes descubrimientos y desarrollada la técnica en el Renacimiento, vemos las imágenes mucho más realistas. Esta obra es de Luca Signorelli y se encuentra en la capilla de San Bricio en la catedral de Orvieto en Italia, y es el Anticristo, la figura de un personaje que está hablando, que está sobre un podio y que parece, si lo vemos de lejos, parece la figura de Cristo. Esa es la intención. Pero al acercarnos vemos que qué es lo que tiene que decirse, lo está dictando un demonio, y aparece alrededor de él todo lo que sucede habitualmente entre los males. Pues aquí están objetos como lo que es el mercantilismo, una mujer que está recibiendo dinero, una prostituta, y cómo vemos personajes de diferentes estratos sociales, pero todos distraídos consigo mismos, como inmersos cada uno en su propia vida, en sus propios problemas. Atrás de ellos están unos monjes que están orando, y si nos regresamos al anterior para ver el paisaje completo, aquí viene el Anticristo, precisamente, que está cayendo con estos rayos como si fueran de fuego, y el arcángel San Miguel, que viene también
a detenerlo y todos los estragos que está causando, porque aquí vemos, parece que voy corriendo, ¿verdad? Bueno, ya quedan como 3 minutos. No, todavía no termino con la anterior. Entonces, aquí están cayendo todos, como todo lo que sucede en la tierra, pleitos, asesinatos, unos van a caballo, otros están destrozando unos a otros, y el pintor se coloca aquí contemplando el paisaje, acompañado de otro gran pintor, Frangélico. Entonces, atrás están sucediendo falsos profetas que están hablando. Aquí hay como la representación de una resurrección y unos como monstruos que están, unos personajes oscuros que están en el templo. Bueno, están sucediendo como muchas de las cosas que pasan y que siguen pasando, ¿no? Y cómo podemos escuchar la voz y confundirnos sobre quién es el que está hablando, ¿no? De dónde viene el mensaje que estamos escuchando. Entonces, ahora sí, la siguiente. ¿La vimos? Esta es otra imagen también del mismo autor, Luca Signorelli, que, bueno, Luca Signorelli es un autor del cual Miguel Ángel Buonarroti le toma ideas. Y aquí vemos cómo los demonios los personajes están cayendo en el infierno. Y en el infierno están siendo golpeados, devorados, amarrados, devorados por los mismos demonios. La siguiente, para acercarnos un poquito, vemos que los demonios se encargan de transportar a todos estos, o de aventar a todos estos personajes que van al infierno. La siguiente, bueno, aquí los vemos un poquito más de cerca y vemos cómo se esfuerzan por presentarnos todos estos todo este terror del infierno, precisamente con la intención de que nosotros recapacitemos, como hemos estado viendo a partir de todas las ponencias espectaculares que tuvimos hoy, el arrepentimiento, ¿no? Y aquí vemos cómo son devorados por el demonio. La siguiente, estos rayos de fuego que lanzan los demonios a la tierra. Y bueno, para terminar ya, en la famosa Capilla Sixtina, Miguel Ángel pinta un fresco del juicio final, donde aparece Cristo en majestad, con los intercesores perfectos, la Virgen y San Juan, y todos alrededor de él, todos los salvos. En la parte superior, los instrumentos de la pasión, y por la ya me perdí, porque por la siniestra están cayendo los condenados hacia el infierno, y por la derecha están saliendo de sus tumbas y ascendiendo para presentarse en el juicio final. Y la siguiente, hacemos un acercamiento. Miguel Ángel toma de la mitología griega al personaje de Caronte, que es esta especie de demonio, que en la mitología es el encargado de pasar en su barca a los difuntos del mundo de los vivos al mundo de los muertos, y a palazos los avienta. Y ahí Miguel Ángel, también basándose en la Divina Comedia, representa a todos estos personajes que van siendo empujados hacia el infierno, y ahí se ve todo el fuego, ¿no? La siguiente, y vemos más de cerca cómo Miguel Ángel presenta a los demonios. Y bueno, con esto terminamos. Creo que estoy en tiempo y no sé si va a haber tiempo para las preguntas, pero creo que no. Muchas gracias por su atención. Gracias.